moneda dónde la va a poner? En esa mesa. Al mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda jamás me saciar. Mas llega
importante para este día está en Mateo 16 y es el versículo, empieza en el versículo 5. Al entrar en el sepulcro, vieron a un hombre vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan a decirles a sus discípulos y Pedro, el que va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán tal como les dijo. Amén. Nosotros tenemos y le servimos a un Dios que no está muerto, ha resucitado. Y venimos a celebrar esta resurrección el día de hoy. Vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor y que reciba nuestra alabanza, que sea en espíritu y en verdad, para darle gracias por lo que hizo por nosotros. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque nos permites venir a celebrarte, Padre. A dar gracias porque esa tumba estaba vacía, Señor. Porque tú has resucitado. Por el sacrificio que hiciste por nosotros en esa cruz, Señor. Recibe nuestra alabanza, Padre. Gózate con ella, Señor. Glorifícate, Señor, a través de ella. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos levantar nuestras manos, Señor, levantar nuestra voz, Padre, en espíritu y en verdad, Señor, para agradecerte lo que has hecho por nosotros, Señor. Toma control de este tiempo, de este lugar, Señor, y llénanos de ti y de tu Espíritu, en el nombre de Jesús.
Señor, a conocerte y verte, Señor, como el Rey de Reyes que eres, Señor. Que nos permita, Señor, adorarte, Señor, de una manera en espíritu y en verdad, Señor, que sea agradable para ti, Padre. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre, y te lo entregamos, Señor. Con un corazón humilde te lo entregamos solo a ti, Padre. Te pido, Señor, que este servicio continúe siendo, Señor, de agrado para ti, Padre. Una bendición, Señor, aquí eres tú, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Padre. Te pedimos que nos hables, Señor, a través de lo que el Pastor Gonzalo preparó en esta tarde, Señor. Y que, Señor, que en todo lo que hagamos, Padre, podamos seguirte glorificando, Señor. Gracias, Señor, por este día de resurrección, Señor, donde cambió la historia, Señor. Damos toda la gloria solo a ti, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Ahora, para los que ya están viniendo seguido con nosotros, que ya saben un poco de lo que nosotros somos como iglesia y los que no, este es un tiempo que nosotros separamos en el servicio, que es el tiempo de la oración dirigida. La razón por la cual hacemos nosotros la oración dirigida es porque nosotros creemos que es muy importante que como creyentes, como discípulos, como hijos de Dios, tengamos relación con el Padre, podamos conversar con Él. Entonces, este es un tiempo en que nosotros apartamos, ya sea por medio de la lectura de un texto, y lo llevamos a algo que nosotros le llamamos la aplicación de la palabra, que es primeramente pensar lo que la palabra nos está diciendo, la otra es traerla a nuestro corazón y la otra es ponerla en aplicación. Entonces, para esta oración dirigida vamos a estar leyendo siempre sobre el mismo tema, recordando la resurrección, Isaías 53, 4, 8. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Y angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a parar en esa parte, y una de las primeras cosas que podemos ver es en qué área de mi vida le he fallado a Dios. Ponte a pensar en esta parte. Él tuvo que tomar esta posición, Él tuvo que ser llevado. Y a veces nosotros vivimos, yo he vivido mi vida como que no he hecho nada mal. Me comporto como que si fuera una buena persona. Entonces pídele a Dios que te diga en qué área de tu vida le estás fallando. Vamos a tomar un tiempo, vamos a inclinar nuestro rostro en la posición que tú quieras. Y pídele a Dios eso, en qué área de mi vida te estoy fallando, Dios. Pídele al Señor que te lo revele. Verso 5 dice: mas el herido fue por mi transgresión. Caso personal. Como segundo punto, pídele a Dios que esas áreas que Dios te reveló y que estás fallando, llévaselas delante a Él y pide restauración y perdón si tuvieses que pedir perdón.
dijo nada. Ahora, como último punto es, ¿quién es esa persona a la que ocupas pedirle perdón? Sea o no sea tu culpa, o quién es esa persona con la que tendrías que restaurar una relación. Pídele a Dios el valor, la fuerza, para poder compartir el mismo perdón que se nos dio en esa cruz. Señor Jesús, te damos gracias por cada una de las cosas que tú estás haciendo, Dios. Padre, por revelarnos que aún te fallamos, que aún no somos capaces de poder, que aún no soy capaz de poder vivir una vida considerándome una persona buena, sino que hay una necesidad de Dios. Y por medio de esa necesidad yo te pido que tú restaures mi vida, restaures la vida de la iglesia, restaures la vida de cada uno de los que están aquí, Señor Jesús. Te agradezco por el perdón que has dado, por el perdón que diste al morir. Padre Celestial, y que en cada una de las cosas nosotros vamos a compartir este amor, estas buenas nuevas con otras personas, este perdón que tú nos has dado, pero vamos a compartir con alguien más. Que seamos esa luz en nuestras colonias, que seamos esa luz en las escuelas, en nuestros trabajos, a donde sea que estemos, que seamos esa luz, que podamos reflejar ese amor y ese perdón que tú nos has dado. Porque de eso se trata esta restauración, de esto se trata esta resurrección. Te damos gracias, Señor Dios, en tu nombre, te lo pedimos, Jesús. Amén. Amén. Ahora nosotros tenemos lo que es la Santa Cena. Es algo que nosotros comúnmente lo hacemos todas las semanas. ¿Por qué lo hacemos todas las semanas? Porque nos ayuda a reconocer, incluso a recordar en este tiempo. Estamos recordando lo que Dios hizo por nosotros. El viernes tuvimos el servicio de luto o el Viernes Santo, que le quieras llamar, y fue una experiencia muy bonita. Como iglesia esto lo tomamos bien en serio y lo tomamos en serio en el sentido de que si lo vas a hacer solamente por hacerlo, se vuelve inmundo. Pero la palabra de Dios dice que no podemos recibir la Santa Cena estando mal o estando en inmundicia. Entonces, en lo que pasan a levantarse, a agarrar los elementos, los tenemos aquí a la izquierda, ponte a cuentas con tu Señor si tienes que ponerte a cuentas con Él. Pídele perdón de algo si tienes que pedirle perdón. O simplemente si solo quieres agradecer por ese viernes y ahora celebrando este domingo. Y que pueden pasar a tomar sus elementos. La palabra en Corintios dice, y este es Pablo hablando después de un tiempo donde se celebra la resurrección de Jesús y la razón por la cual esto se toma. Pablo les dice que es para recordatorio de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo, que por vosotros fue partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, y esto es lo que se
nuestras vidas también están siendo cambiadas, están siendo transformadas. Ayúdanos a vivir conforme a tu mandato. Ayúdanos a vivir una vida digna de seguirte como verdaderos discípulos, como verdaderos cristianos. Gracias por este pacto, gracias por tu cuerpo y gracias por la sangre, la cual nos ha reunido nuevamente y nos has dado una relación. Padre, está con Gonzalo, con el pastor Gonzalo, y en este momento que seas tú hablando, habla en nuestros corazones, Señor Jesús, y damos entendimiento para tu palabra. Es en tu nombre, Jesús, que lo pedimos. Amén. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Algo que les quiero compartir, que me da un poco de vergüenza compartir, es que soy un hombre muy olvidadoso. Gracias. También mi esposa está sorprendida. De hecho, la noche pasada, antepasada, soñé que era el domingo y para el servicio se me habían olvidado mis notas. No tenía nada escrito, lo que tenía escrito lo había perdido, y en mis sueños estaba aquí y tuve una emergencia que tuve que ir por alguien, no sé qué pasó, y al último se me olvidaron mis notas de regreso. Y había un hombre ahí que en mi sueño era como un mentor mío y le dije, ¿qué voy a hacer? Y él me dijo, no, pues habla del corazón, de lo que Dios puso en tu mente, y en mis sueños se me olvidó. No sabía qué es lo que iba a decir. Sin palabras me quedé. Y yo creo que eso me pasa muy seguido, es una preocupación que tengo, que se me olvide de mis notas, por eso esta vez traje una tableta para que no se me caigan, porque tenía como bastantes páginas de mensaje que iba a dar. Pero sí soy un hombre muy olvidadoso. Mi esposa una vez me encargó una bolsa, hace unas semanas me encargó una bolsa, su bolsillo, me lo encargó y dijo, ahí está en el cuarto, tráemelo. Fui instantáneamente a recogerlo como un buen esposo obediente. Fui y en su bolsa había una pluma bien bonita que se veía, bien brillosa, la agarré, la miré y me la puse en mi bolsillo. Después de ahí me fui. Bajé las escaleras y mi esposa me vio mi bolsa. Entonces tuve que regresar y traer su bolsa. Es algo que yo creo que he notado en mi vida, por eso yo creo que he sido muy intencional recientemente en tomar apuntes, en apuntar cuando me toca servir, cuando tengo que pagar esto, cuando tengo que hacer una llamada. Yo creo que también les recomiendo a ustedes, si no han hecho recordatorios o toman apuntes, les recomendaría que lo hagan ahorita, porque lo que voy a compartir les va a ser muy beneficiario para sus vidas, pero también va a ser algo que han escuchado antes, pero quiero recordarlo. Yo creo que también nosotros hemos batallado. O sea, mi esposa es bien olvidadiza con su celular. Me frustra porque siempre nos tenemos que dar vuelta cuando vamos tarde a la iglesia, cuando vamos a un evento, a la mitad nos tenemos que dar vuelta. Yo creo que a nosotros también tal vez se nos han olvidado los aniversarios, recordatorios, o de vez en cuando estamos en el freeway, aunque hemos tomado la misma salida para el trabajo, para la casa, nos la pasamos. Me acuerdo que vi un show hace un tiempo, no me acuerdo qué show era, pero el show era de una pareja casada, de esposos, una esposa. Y en el show me acuerdo que estaba la pareja ahí, el esposo manejando, estaba contento, calmado, callado, y la esposa también. Pero en el show, en el show ves la cámara que se enfoca en su expresión, y su expresión era como una expresión de preocupación. Hizo una expresión como de, creo que se me olvidó algo, creo que nos falta algo. Y el esposo le preguntó, ¿está todo bien, cariño? Y la mujer le dijo, sí, pero siento que se nos olvida algo, creo que se me está olvidando algo. El esposo le dijo una frase muy, muy conocida que decimos, pues si se te olvidó tal vez no era tan importante. Y en eso se rieron, la esposa le dijo, tienes razón, cariño, continuaron en la manejada. Y la cámara se empieza a acercar un poco al asiento detrás de ellos, y detrás de ellos hay un asiento de niños vacío.
y la cámara después cambia de escena, un niño de 2 años perdido en el supermercado. Y me dio bastante risa porque creo que eso hiciera mi mamá. Pero yo creo que esa frase no es verdadera. Si era tan importante, no se pudiera olvidar. Porque yo creo que la razón en mi vida, porque se me olvidan las cosas, es por distracciones. Si me pierdo mi salida en el freeway, no es porque no importaba la salida llegar a la casa, sino porque estaba distraído en el celular, en una conversación. Apagar la estufa antes de irte a la casa, creo que es algo muy importante, pero a unos se nos ha olvidado también. Yo creo que son las distracciones las que nos hacen olvidar, ¿verdad? Como en nuestra vida espiritual nos sucede eso. Sabemos muchos de nosotros, mi oración es que sepan que orar, leer la Biblia, estudiar su palabra, meditar en la palabra es importante. Me imagino que todos saben que es importante. Esa es mi oración tan siquiera. Y si no lo sabes, pues es importante. Pero ¿por qué es que se nos olvida leer? Por las distracciones. A veces ponemos el cansancio y estamos tan cansados que no lo hacemos. No es que se nos olvidó, o se nos olvidó, pero preferimos el cansancio. O estábamos distraídos con la vida. Ponemos otras cosas delante de eso. Aunque las cosas sabemos que nuestra relación con Dios es esencial, sabemos que la Biblia es importante, como quiera, ponemos la familia, la falta de tiempo, cualquier excusa que hemos hecho, la hemos puesto. Y después de tiempo, como tuve una conversación con alguien ahorita, antes de comenzar, después de un tiempo nos enfriamos, hasta se nos olvida. Después de un tiempo, no sé si a ustedes les pasa, pero si no se congregan, si no son parte de la iglesia, si no escuchan prédicas o alabanzas, empiezan a enfriar, empiezan a caer bajo los mismos hábitos. Entonces yo les recomiendo algo que me ha ayudado mucho, es tomar apuntes, tomar notas sobre el mensaje, y les diría que es importante tomarlo porque voy a hablar sobre unos temas muy importantes, pero también hacer recordatorios. Si esta es tu primera vez aquí, si es tu primera vez escuchando un mensaje, un sermón, tengo buenas noticias para ti. Los que los han escuchado antes, el Evangelio, les voy a recordar el Evangelio hoy en este día. Entonces, si abrimos nuestras Biblias a 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a ver todo el capítulo, los 58 versículos. No se creen. Vamos a examinar todo el capítulo, pero voy a tomar énfasis en unos cuantos aquí. Vamos a comenzar leyendo los primeros 8, pero antes de eso, para dar un poco de contexto, la iglesia de Corinto era una iglesia que Pablo estableció, que él creció. Él fue un evangelista, aparte de ser apóstol, era evangelista, compartir las buenas nuevas. Él era teólogo, él era muchas cosas. Y al predicar el evangelio en la iglesia de Corinto, creció una iglesia, de ahí nació una iglesia, él plantó una iglesia. No estuvo ahí por mucho tiempo, pero él ayudó a plantar esta iglesia. Esta iglesia ya había escuchado el evangelio. Esta iglesia batalló mucho. Si vemos toda la carta de 1 Corintios, vemos que empezaron a valorar ciertas cosas más que otras. Una cosa que valoraban mucho eran las lenguas, eran dones del Espíritu. Y Pablo les tenía que recordar lo importante, lo esencial, ¿verdad? El amor. Y algo que les dice aquí, casi acabando la epístola, como les dicen, les vuelve a recordar algo muy importante. Pablo les recuerda el Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio que se predicó? De hecho, ¿qué significa Evangelio? Aquí es donde vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la palabra Evangelio. Antes de leer, quiero que sepamos qué significa. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vamos a ver palabras como buenas noticias, buenas nuevas, Evangelio, evangelizar.
el lenguaje original, el griego, usa la palabra evangelio. Evangelio en griego significa buenas noticias. Así de simple, el evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias. Pero en el mundo la palabra existía antes del evangelio que Cristo predicó. La palabra se usaba típicamente de otra manera. No buenas noticias de Cristo, sino buenas noticias de una batalla. Cuando en el mundo greco-romano usaban la palabra evangelio para compartir las buenas noticias de que acaban de ganar una batalla. De que acaban de derrotar a sus enemigos, evangelizaban a Dios. Decían, estas son las buenas noticias. Corrían por las calles y gritaban victoria, que acabamos de derrotar esta nación. Acabamos de conquistar este pueblo. La palabra también significa, era cuando había un gobernador, decía, compartían las buenas nuevas, las buenas noticias. Ahora, yo creo que es una palabra muy apropiada que les robamos a los griegos, porque de una palabra, o sea, podemos decir que el Evangelio sí es un grito de victoria, ¿verdad? Los que no conocen el Evangelio se los voy a dar ahorita. Si leemos los versículos del 1 al 8, 1 Corintios del 1 al 8 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son sabios, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más a todos los apóstoles. Y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Aquí Pablo da el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Es el Evangelio que conocemos. Eso es lo que creemos. Pero ¿por qué es que Pablo les recuerda el Evangelio? Si ya lo habían escuchado, ya lo habían recibido, ¿por qué es que se lo vuelve a repetir? ¿Por qué? La razón por qué es por la misma razón que yo les tengo que recordar a los hombres a veces que tenemos servicio cada otra semana. O recordar a las mujeres son mejores en recordar, pero recordarle a unas mujeres que nuestro desayuno de mujeres, que ha sido cada segundo mes por los últimos 10 meses, que es el segundo mes, el segundo sábado de cada mes. Entonces, por la misma razón que les repito, se los compartí es porque se les olvidaba, o tenía apariencia de que se los olvidaba. Ese era un aspecto, una razón. Ahora podemos decir, ¿cómo es que se nos puede olvidar? O sea, a nosotros se nos olvida el Evangelio. Yo diría eso. Pero ¿cómo podemos decir, cómo podemos comparar que se nos olvide el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿Cómo podemos decir cómo puedo yo decir que eso se nos olvida y compararlo a que se nos olvide un evento de iglesia, una reunión? ¿Cómo podemos decir eso? El hecho es que si no se nos olvidara el Evangelio, nunca batallaríamos en este mundo con perdonar, con amar. Nunca batallaríamos si el Evangelio no se nos olvidara, nunca tuviéramos ese sentido de falta de valor. No batallaríamos con el pecado. Si el Evangelio no se nos olvidaría, no tuviéramos bajo autoestima, no batallaríamos en ir a la iglesia. La verdad que a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros y está, lo que Él hizo por nosotros el mes pasado. Se nos olvidó su fidelidad de hoy, de ayer, de antes. Y yo voy a empezar a hacer el primero que dice que yo batallé con eso, a mí se me olvidó. Me acuerdo que pues, mi esposa está embarazada ahorita y yo me acuerdo que en ese día estaba batallando con inseguridad, con estrés,
Plantar una iglesia es difícil. Pastorear una iglesia es difícil. Predicar para mí es difícil. Estar aquí en frente de personas es difícil. Trabajar, tener un trabajo fuera del ministerio es difícil. Todo eso se me acumulaba. Con todo eso batallaba. Cuando Gaby me dio las noticias de que íbamos a tener un bebé, mi primer pensamiento es cómo vamos a pagar todos los gastos. Pero en ese momento que pausé la iglesia del Señor y dije, nada de esto, de mis estrés, nada de mis inseguridades, nada de eso importa, porque Dios ya ha hecho lo más grande en mi vida. Primero, el Evangelio y segundo, pues, un milagro. Pero les mentiría que después de ese día ya nunca batallé con inseguridad, con el hecho de estar aquí, con el hecho de preparar, con el hecho de lidiar con hermanos y hermanas. Nos ama a todos. Pero fuera mentiroso si les dijera que después de ese día no se me olvidó. Porque ni una semana sucedió, 3 días después otra vez a lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo Dios va a proveer? ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo vamos a ver todo eso? ¿Cómo vamos a ver su provisión esta vez? Esto no es nuevo, que se nos olvide algo, se nos olvide el Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros no es nuevo. Lo vimos con los judíos, cuando fueron liberados de Egipcio, cuando caminaron por el Mar Rojo. Momentos después estaban diciendo, ¿qué vamos a hacer? Mejor hubiéramos regresado. Ahí teníamos una vida mejor que en el desierto. Eso es lo que pasó también en la primera iglesia, en la iglesia de Corintios. A ellos se les había olvidado lo que habían escuchado. Ahora, Pablo no solo les recordó el Evangelio porque se los olvidaba, sino también les recordaba porque es esencial. El Evangelio es esencial. Si no hubiese sido así, no lo hubiera repetido. En la palabra vemos tantas repeticiones de varios temas, pero si no fueran tan importantes o tan esenciales, lo hubiera dicho una vez, si quieres acércalo, si no está bien, como quiera. Pero en el versículo 2 vemos la cláusula que Pablo da. Mediante estas buenas noticias, mediante el Evangelio, son salvos. Aquí está la cláusula. Si se aferran a la palabra que les predica. De otro modo habrán creído mal. Pablo nos dice que la muerte de Jesús, su sepultura, su resurrección son esenciales para el Evangelio, para nuestra fe, para nuestra salvación. Es algo que tenemos que recordar. Por eso estoy aquí este día. Pero ahora hay muchos que creo que hemos escuchado el Evangelio una vez o tal vez no lo hemos escuchado por completo, pero quiero explicarles por qué el Evangelio, por qué las buenas nuevas son buenas. Podemos entender que la resurrección es buena noticia, pero ¿por qué la muerte? ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Yo creo que hasta muchos cristianos batallan por esa pregunta. Pero Dios tiene una respuesta en su palabra. Pero para contestar esta pregunta bien, quiero hacer esta pregunta. ¿Eres una buena persona? ¿Eres una buena persona? Si dices que eres una buena persona, bajo ¿a qué estándar? ¿Cuál es tu estándar de bueno? Si te comparas a quién, eres una buena persona. Si te comparas a los del mundo, eres una buena persona. Si te comparas a Hitler, eres una buena persona. Si te comparas a tu prójimo, eres una buena persona. ¿Qué es el estándar? La realidad es que vamos a morir y vamos a ser juzgados por Dios. Y el día del juicio no vamos a ser juzgados bajo tu estándar, ¿verdad? Sino el estándar de Dios. Ahora, ¿qué es bueno para Dios? ¿Qué significa ser bueno? Para Dios, bueno es ser perfecto. Perfección en acción, palabra, en pensamiento, en todo. Yo creo que tengo una imagen, no sé si va a salir o se pudo poner. La otra. Esta. Cuando decimos que somos buenas personas, estamos haciendo el estándar. El estándar es el pasto, es lo verde. Y nosotros somos esa oveja. Decimos, ok, comparado
al pasto, comparado a lo que está alrededor de él, se ve blanca esa oveja, ¿verdad? Se ve bien, se ve limpia. Pero la realidad es, eso es el estándar que no vamos a ser juzgados. El estándar de Dios es como la otra imagen. Dios es perfecto, puro, blanco. Y así es como nos vemos bajo el estándar de Dios. Si decimos que somos buenas personas, ese es el estándar que Dios tiene para nosotros. Si notamos, si vemos la ley perfecta de Dios, sus mandamientos, nos damos cuenta que no somos tan buenos, no somos tan blancos de lo que pensábamos, no somos tan limpios de lo que pensábamos. Comparado al estándar de Dios, no somos buenas personas. Nadie lo es, ni tú ni yo. Si fuera posible que pudiéramos ser buenas personas, de poder ser salvos por nuestras obras, por tu propio mérito, por tu propia moralidad, por tus propias acciones, Cristo no hubiese morido, no hubiera tenido que morir por nosotros. Si fuera posible que tan siquiera una persona pueda ser salva por sus obras, no hubiera llegado a morir por nosotros. Aquí es como la Biblia se expresa de nosotros. Hay un salmo, Salmo 14, del 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado y aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. En Marcos 10:18, un joven rico se le acerca a Cristo y le dice, buen maestro. Cristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ninguno de nosotros somos buenos porque hemos pecado. Romanos 3:23 nos dice, pues todos han pecado y han sido privados de la gloria de Dios. Por nuestro pecado hemos sido separados, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la primera mitad, dice, porque la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado, todos hemos sido separados de Dios. Todos merecemos la muerte, esa es la paga. La mayoría de ustedes me imagino que trabajan. Al fin de la semana, al fin de la quincena, te pagan lo que te habían dicho. O sea, $20 la hora, 25, y somos bendecidos 100 la hora. No sé quién me paga eso, pero si están ahí me avisan. Pero es justo. Nuestra muerte es evidencia de que Dios aborrece el pecado. ¿Qué dirían de un juez si un hombre llega ante el juez y llegó y mató a 3 personas, se emborrachó y mató a otros y chocó un carro? ¿Qué dirían del juez si él hubiera dicho, no, pues sabes que solo no lo hagas de nuevo, ¿ok? Pórtate bien, y lo deja ahí? Diremos que él no es un buen juez. ¿Por qué lo deja ahí? O sea, él cometió un crimen, tiene que pagar. Dios nos paga por la muerte, es lo que nos merecemos, porque es un juez justo. Y como un juez justo hace lo que es justo, nos da lo que nos merecemos. Y al decir esto, aquí es donde encontramos la parte buena de las buenas nuevas. Dios es justo, pero Dios te ama. 2 Corintios 5:21, hablando de Jesús, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Dios te ama tanto que mandó a su Hijo unigénito para tomar tu castigo, mi castigo. Lo que nos merecíamos, Jesús lo recibió. Romanos 6:23, la versión completa, dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios no mandó, pero estas son las noticias para ustedes que piensan que son buenas personas, si no han cambiado de opinión. Dios no mandó a su Hijo a morir porque eras una persona, o porque Él te necesitaba, que Él no podía vivir sin ti. Dios mandó a su Hijo porque Él es amor, porque Él es bueno,
porque sin Él no tuviéramos esperanza. Dios nos reconcilió a sí mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Él nos compró con la sangre de Jesús. Juan 3:16 nos dice, porque tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Tenemos que reconocer y humillarnos y reconocer que nuestra salvación es un don. Es un don, es un regalo. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. Y para valorar ese regalo, tenía que decirles la verdad, que no son buenos, no son buenos. Yo creo que así nos ayuda más a entender el regalo, ¿verdad? Porque si mi esposa me dice, Gonzalo, si limpias los pisos, lavas los trastes, te voy a dar balas, te voy a comprar balas, no me gusta disparar. O sea, me las va a dar porque yo me las merecía, pero ¿qué tal si un día llega y solo me da balas? Por no hacer nada, por sentarme en el sillón y hacer nada. Pues ahí, si lo quiere hacer, lo puede hacer, pero lo valoraría más. Ahora quiero recalcar el versículo 1 otra vez, porque eso es importante para todos nosotros. Dice, ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y las cuales se mantienen firmes. Antes de poder recordarlas, ¿verdad? Antes de poder mantenernos firmes, tenemos que recibir el Evangelio, las buenas noticias. Tenemos que recibir la verdad. ¿Has hecho esto? ¿Has recibido el Evangelio? Entiéndeme, cuando les estoy preguntando si han recibido el Evangelio, no les estoy pidiendo o preguntando si lo han escuchado. No les estoy preguntando si una vez hicieron una oración en una iglesia. Lo que les estoy diciendo es que si lo han recibido. Si han creído en Jesús, el Hijo de Dios, como tu único y suficiente Salvador. Que Él murió por tus pecados. Que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Crees eso? No estoy pidiendo que si hiciste una oración, no, si lo escuchaste. Porque aquí dice, no es el escuchar, sino es el recibir y aferrarse a este mensaje. No esperes a que seas una buena persona, porque es imposible. No esperes a que primero hagas cambios y ajustes tu vida para recibir el Evangelio. Porque sin Cristo no podemos hacer nada. Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces ya les recordé el Evangelio. Los que lo habían escuchado, qué bueno que lo escucharon otra vez. Es bíblico. Es bueno recordarnos. Pero quiero recordarles que la resurrección fue un hecho histórico. O sea, que sí sucedió. O sea, yo era un ateo. Y yo era mucho de ciencia y de hechos y todo eso. Pero les voy a decir, yo no creo en el Señor por los hechos históricos, ¿verdad? Yo me rendí ante Él, tuve una experiencia con Él. Pero es bonito saber lo que sucedió, ¿verdad? Es bonito saber que Dios nos esconde, Dios nos está ocultando su naturaleza, ¿verdad? Y algo que tenemos que entender que ¿por qué creemos en Cristo? Porque es importante creer que Él existió, tenemos fe que Él existió. Aunque no estuvimos ahí, o sea, ninguno de ustedes estuvieron aquí hace 100 años, o sea, vivieron la Primera Guerra Mundial. Eso es feo, pero la misma manera que sabemos que la Primera Guerra Mundial sucedió, que la guerra civil, que les hablé de Abraham Lincoln hace 2 semanas, me creyeron cuando les dije, ¿por qué? Porque hay una narrativa. Abraham Lincoln existió, hubo una guerra civil, porque a pesar de que no lo vimos, hubieron testigos, documentos que escribieron en ese momento y hubo una narrativa. Tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, también Hechos y los demás, son más que cuentos, es una narrativa, es una historia llena de testigos, llena de personas que estuvieron ahí. Si vemos los versículos 4 y 8 otra vez, que fue sepultado, que resucitó el tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas, que es Pedro, es el nombre arameo de Pedro,
y luego a los 12. Después aparecieron más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y de tiempo, y como uno nacido de tiempo, se apareció también a mí. La Biblia no fue escrita para convencernos a nosotros de la fe, aunque es un beneficio, es un privilegio tener la Biblia tan accesible. Pero la lista de personas, tenemos que reconocer que cuando este documento fue escrito, había personas que existieron. Era un documento para las personas que estuvieron ahí vivas durante ese tiempo. Y cuando Pablo nos dice, estas personas nos dan nombres, básicamente lo que nos está diciendo es, si no me crees, pregúntale a ellos. Tenemos 500 testigos. Tenemos a Cefas, a los 12, a Santiago. No un secreto, no es un secreto. En Lucas 1, del 1 al 4, vemos para quién fue escrito este evangelio. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos le transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y seguidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, es el que recibió este evangelio, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Lo que estamos leyendo fue un documento, ¿verdad? Un documento escrito por un hombre en ese tiempo. Fue un documento, un reporte de testigos principales, un documento ordenado y cuidadosamente estudiado y escrito. Vemos nombres y detalles en la Biblia que ni sabemos quiénes son, que tal vez hemos escuchado de ellos. En Marcos 15, 21, vemos de un Simón de Cirene que le ayudó a Cristo a cargar la cruz. 15:21. Aquí dice, a uno que pasaba por ahí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. O sea, ¿quién es él? No escuchamos de él, no lo vimos después de la Biblia. Un Rufo tal vez sí, en el libro de Hechos, pero ¿por qué fue escrito ese nombre? Porque era un testigo, él fue parte, él vivió, él cargó la cruz con Cristo. Tenemos detalles de ellos porque eran testigos. Podías en ese tiempo, cuando fue escrito, preguntarle, oye, Rufo, Alejandro, Simón, sucedió esto, ¿qué viste? Y ellos confirmaban. De hecho, tenemos muchos documentos que hablan de Jesús, de su existencia. Documentos no para convencer a nadie, no para ganarse a nadie en la fe, sino documentos que simplemente dan una cuenta histórica. O sea, el propósito de estas personas era porque eran hombres históricos y querían ser fiel a la historia, lo que sucedió. No tenían una agenda, de hacer personas creer, de llevar más personas a Cristo, solo el hecho de tomar una historia. Vemos aquí un Flavio Josefo. Este hombre era un judío que no creía en Jesús, pero documentó las acciones y las creencias de los cristianos en el año 93 al 94, 60 años después de la muerte de Jesucristo. Aquí es lo que él dice sobre él. Por ese tiempo vio Jesús un hombre sabio, si en verdad uno debe llamarlo hombre, porque realizó hechos extraordinarios y fue maestro de quienes aceptaron felizmente la verdad. Se ganó muchos judíos y griegos, era el Mesías. Cuando fue acusado por los hombres más importantes de nuestro pueblo, Poncio Pilato lo condenó a ser crucificado. Quienes originalmente habían llegado a amarlo, no cesaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día, restaurado a la vida, acerca de él, como los profetas de la deidad habían predicho esta y otras incontables maravillas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, así llamados en honor a él, no ha desaparecido hasta nuestros días. Cuando fue este documento escrito, llevaban los cristianos 60 años. Ahora tenemos que reconocer eso, que Cristo no solo existió,
sino cumplió profecías escritas sobre él desde hace cientos de años y podemos decir miles. Pastor Josué acaba de leer una en Isaías 53. El libro de Isaías sabemos que fue escrito hace unos 700 años y como lo leemos, habló de Jesús. Habló de Jesús. Es algo que quiero leerles bien rápido. Isaías 52, del 13 a 53, 12 dice: mira, mi siervo prosperará, será exaltado y levantado muy enaltecido. El siervo será exaltado y levantado muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Aquí tenemos a un hombre exaltado, tan golpeado, tan torturado que no tenía apariencia de hombre. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Esta persona que Isaías escribió murió. Nadie se preocupó por su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro entre los malvados, y con los ricos fue su muerte. Aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto le daré puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Quién es esta persona? Jesús. Ahora, ¿por qué creen que les comparto el Evangelio? ¿Por qué creen que les digo estos hechos históricos? Una razón que les había dicho es para recordarles sobre la fe que tenemos. Y otro, saber que nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe de mensos, de tontos. Eso es lo que yo quería cuando era ateo. Estas personas ignorantes. Pero ahora yo reconozco que yo no tengo suficiente fe para ser un ateo, porque los hechos están aquí. Pero ¿cuáles son las implicaciones para nosotros? La resurrección, ¿qué significa? ¿Cuáles son las consecuencias para nosotros? Las implicaciones de la resurrección de Cristo, eso es lo que les quiero recordar, las implicaciones de la resurrección de Cristo. Si todos aquí creemos, ¿cuáles son las consecuencias? Por falta de otra nueva palabra, ¿cuáles son las consecuencias para nosotros? Vemos en 1 Corintios 15,
versículo 14 a 19, aquí Pablo hace un argumento por si Cristo no resucitó. Dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado de Dios que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Aquí Pablo nos dice, ¿cuáles son las consecuencias si Jesús no resucitó? Si Jesús no resucitó, nada de lo que estamos haciendo aquí valiera nada. Si Cristo no resucitó, estaríamos muertos en nuestros pecados todavía. Si Cristo no resucitó, nada de lo que estamos haciendo aquí, nada de las enseñanzas que hablamos, nada de lo que se predica, importa. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Si la resurrección no sucedió, ¿qué importa seguir el ejemplo de Cristo? ¿Qué importa las enseñanzas del amor al prójimo? No importaría nada de permanecer en él, nada de vivir una vida santa, no importaría lo que estamos leyendo ahorita. A lo mínimo podríamos decir que Jesús tal vez era un hombre sabio, que existió un día, que tal vez hizo cosas buenas, hechos buenos, pero diríamos que ese hombre murió igual que todo hombre, que fue sabio como otro hombre fue sabio, de los que conocemos. Y a lo peor Cristo fue un engañador. Si Cristo no resucitó, sus enseñanzas fueran opcionales, fueran sugerencias. Si Cristo no resucitó, no tuviéramos esperanza. Pero ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las consecuencias si Cristo sí resucitó? ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros que creemos en Cristo, en la resurrección? Los que decimos que creemos, que tenemos fe, que estamos aquí en obediencia a Él. Si Cristo resucitó, todo lo que estamos haciendo aquí importa. No hay un en medio. Si Cristo resucitó, todas sus enseñanzas, toda su palabra, todo su ejemplo, no fueron órdenes, o no fueron sugerencias, sino fueron órdenes de un rey. Si Cristo resucitó, la obediencia a Él no fue opcional, sino esencial para nosotros. Si Cristo resucitó, todo lo que Él dijo, todos sus mandamientos, todas sus enseñanzas, no solo eran verdad, pero son mandamientos de un rey. Debe de ser prioridad en nuestras vidas. No hay un en medio. No son opcionales. Porque si Cristo no resucitó, eso fue. Lo único que fueron eran opcionales o consejos buenos. Pero yo creo que como cristianos lo hemos tratado así. Oh, Cristo dijo eso, nos dijo que hiciéramos esto, que amáramos a nuestro prójimo, pero pues no, o sea, es un buen consejo. Lo estamos tratando como el mundo a veces. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza para el perdón de nuestros pecados. Si Cristo resucitó, hay esperanza. Si Cristo resucitó, hay perdón, hay vida eterna. Ahora, ¿ustedes tienen esa esperanza? ¿Viven creyendo que Jesús murió por el perdón de tus pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día? Esa es una verdad de tu vida que te está transformando. ¿Ves a la resurrección como la fuente de esperanza? O nos vemos siendo más como los del versículo 19 que dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Aquí es donde la iglesia moderna nos ha fallado. La iglesia moderna ha puesto tanto énfasis en ti, en tu vida aquí. La iglesia moderna te ha dado consejos de cómo tener una vida mejor, de qué te da vida ahorita, de cómo
cómo puedes ser una mejor persona, cómo puedes hacer esto, 7 principios para tener una vida exitosa. Pero la iglesia moderna nos ha fallado en que nos habla tanto de nuestra vida hoy que nos hemos aferrado a esta vida. Nos hemos no solo aferrado a esta vida, sino a las cosas, a lo que el mundo nos tiene que ofrecer. Pero Cristo nos ofrece mucho más que este mundo tiene. Cristo, ahorita, si llegas aquí esperando paz, descanso, una identidad nueva, lo vas a recibir. Pero les quiero decir que Cristo ofrece más que esto. Porque si la esperanza en Cristo fuera solo para esta vida, se nos ha olvidado el Evangelio verdadero. Si examinas tu corazón, si examinas tu mente, si examinas tus metas, si te pones a reflejar en qué es lo que pienso cada mañana que me despierto y qué es lo que pienso antes de dormir, si no es Cristo, si no es buscar la vida eterna, si no estar en su presencia, se nos ha olvidado el Evangelio. No digo que es pecado preocuparse por tus finanzas, tu salud, tus metas. Yo tengo esas preocupaciones más que muchos. Pero esta es la pregunta: ¿me estoy aferrando a esta vida? ¿Piensas que Cristo murió por ti, resucitó para darte una mejor vida aquí, para bendecir tus finanzas, tus negocios? ¿Crees que eso es lo único que tiene que ofrecerte a ti? ¿Cómo reaccionas cuando batallas financieramente? ¿Cómo reaccionas cuando reaccionas con tu salud? ¿Crees que Cristo es suficiente en ese tiempo? ¿O prefieres tu salud sobre Cristo? ¿Prefieres tu tiempo personal sobre Cristo? ¿Pones el trabajo sobre Cristo, tu negocio sobre Cristo? ¿Pones tu negocio sobre aprender más de Él, sobre leer su palabra? ¿Pones tu sueño y tu cansancio y tu comodidad sobre ir a su iglesia? Tal vez pones tu rencor y tu enojo sobre Él. Cristo no solo nos da esperanza para esta vida, sino en la más importante y la más larga, en la venidera. Hay muchos de nosotros, yo incluido, que también tienes batalla con este pecado de poner fe o esperanza en este mundo, en esta vida, en otra persona, en riquezas o en mis circunstancias. Pero esta es la verdad que tenemos que reconocer, que este mundo es finito, se va a acabar, igual que nuestras vidas, igual de la otra persona. Y entre el tiempo, o sea, muchos, creo que hombres, valoramos más nuestras fuerzas. Pero os voy a decir algo: en lo que crecemos vamos a crecer más débiles, a un punto que no vamos a poder ni hacer nada sin ayuda. Nada de aquí nos vamos a llevar, y nuestras circunstancias siempre cambian. No pongas tu esperanza en ninguno de esos. Pon tu esperanza en Cristo y en su promesa de vida eterna. Esta oración me ha ayudado mucho, es un salmo, pero dice, Salmo 39, del 4 al 8, dice: hazme saber, Señor, cuál es el final de mi vida, el número de mis días. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. El ser humano es como un soplo. Es como una sombra que pasa. En vano se afana por amontonar riquezas, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, que los necios se burlan de mí. Tenemos que reconocer la importancia de la resurrección y qué significa para nosotros. Si ustedes han comprado una casa en Townville, en Magnolia, en Montgomery, en Houston, y no son de este país, hace 50, 80 años un americano se mató trabajando, sudando, sangrando para comprar esa casa, para comprar ese terreno. Y en menos de 2 generaciones, la tienes tú, alguien de Colombia, de Venezuela, de México. ¿Para qué nos afanamos a las cosas materiales? Si en 2, 3 generaciones no sabemos qué van a seguir ahí. Ahora, unos nos aferramos a esta vida porque no sabemos la importancia de la resurrección.
Aquí Pablo nos demuestra en el versículo 20 a 23. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Si Cristo resucitó, nosotros también. Los que creen en Él. Cada año los judíos hacían sacrificios para el perdón de los pecados. Hebreos 10, del 1 al 7 nos demuestra, no los voy a leer eso porque hay mucha escritura, pero si lo quieren en su propio tiempo. Pero los sacrificios que ellos hacían no eran suficientes, no eran adecuados. Solo esos sacrificios servían al mínimo para recordarnos a nosotros de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de la paga del pecado que es la muerte. Desde el principio, así es como sucedió. Pero después llegó el Cristo al mundo y Él fue el sacrificio adecuado, suficiente y perfecto para cubrir el pecado de todos nosotros. En Juan 1:29, Juan el Bautista se refiere a Jesús como así: aquí tiene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cristo cometió ningún pecado. Su muerte satisfacía la paga de nuestro pecado y su resurrección nos demostró que ya no había muerte para el que cree en Él. En Juan 11:25-26 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí jamás morirá. Termina con una pregunta hermosa: ¿crees esto? Si Cristo resucitó, también nosotros tenemos que creer en Él. Ahora este tema vamos a explorar más en los últimos meses, el poder transformativo de la resurrección, pero para tocar un poco en breve, y muchos que me conocen cuando digo en breve tal vez van a decir 20 minutos más, pero antes de la resurrección los discípulos de Jesús eran celosos por Él. Los discípulos de Cristo tenían celo, pero sabemos que el celo no era suficiente, porque al momento decían: voy a morir por ti, pero en el momento que sus vidas estaban en riesgo, ¿qué hacían? Se fueron. El Evangelio pinta a los discípulos de Jesús antes de la resurrección como cobardes, ignorantes, y un gran ejemplo es Pedro. Eso lo vemos en los Evangelios. Pero vemos cómo la resurrección transformó, y con el poder del Espíritu Santo, cómo transformaron de hombres a cobardes a hombres mártires, a hombres que huyeron a la primera señal de peligro. Los transformó a hombres que fueron golpeados, encarcelados, torturados por estar aferrados a su fe. Lo que los transformó es el Espíritu Santo y la confianza en la resurrección, la confianza en una vida eterna, el Evangelio. 1 Corintios 15, 44 a 54, 57 dice esto: cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, lo mortal de lo inmortal, de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es un grito de victoria sobre la muerte. Es la vida eterna, es algo que nos debe transformar. Ahora, ¿ves el Evangelio como tu victoria? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Lo del mundo o de Dios? Yo quiero que descansemos en este hecho, familia. Porque yo no les voy a decir que no van a batallar en este mundo, no es una vida perfecta, este mundo no es perfecto. Pero el hecho de, a pesar de todos nuestros problemas, a pesar de toda falta que tengamos, sea de salud, sea de dinero, sea de aliento, nada te robará esto. Es la victoria que Jesús te ha dado por su muerte.
¿Dónde está muerta tu victoria? ¿Dónde está muerta tu ayuda? Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Para terminar, vemos el versículo 58, el último. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Aquí Pablo usa un por lo tanto. Si estudian la Biblia hay que poner atención a los por lo tantos, porque eso es típicamente Pablo usa el oste, en griego dice oste, y cuando Pablo usa eso quiere combinar todo lo que dijo anteriormente, lo que vimos de la resurrección en él y en nosotros, la combina para decir cómo vamos a contestar, cuál es nuestra reacción sobre este hecho, cuál es nuestra reacción sobre la resurrección. Entonces lo que Pablo nos dice aquí es, por la resurrección de Cristo y de nosotros, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. La resurrección es una verdad que nos debe de seguir, que nos debe de conmover a seguir adelante, sabiendo esta verdad y aferrándonos a esta verdad, reconociendo que esta vida no es la última. Es algo importante que tenemos que reconocer. No solo estar cimentados sobre la verdad de que vamos a tener una vida eterna, pero que esta verdad, que tenemos vida eterna, nos ayude a avanzar, nos adelante, progresando siempre. Si queremos progresar en esta vida, si hacer lo que Dios quiere que hagamos por Él, tenemos que aferrarnos a esta verdad, de que esta vida no es la última. Porque así vamos a dejarlo del mundo. Así es como, si sabemos que esta vida no es la última, no vamos a estar tratando de adquirir o cosechar cosas que se van a perecer, sino vamos a cosechar y sembrar cosas que no perecerán. Cristo nos ofrece un propósito celestial. Hazte esta pregunta y anótala. ¿Cuál es tu propósito en este mundo? Yo no sé cuál es, si me preguntas, no sé, tal vez si hablamos podemos descubrirlo juntos, pero lo que sí sé es que tu propósito en este mundo es más que adquirir propiedad, dinero, vehículos, casas, es más que eso. 1 Timoteo 4, 7, 8 dice, más bien ejercítate en la devoción, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la devoción es útil para todo, ya que incluye las promesas, una promesa no solo para la vida presente, sino para la vida venidera. Jesús reprendió a estos hombres en Juan 6:27, dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino lo que permanece para la vida eterna, la cual les dará el Hijo de Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él y sello de aprobación. Estos hombres, si conocen la historia de Cristo, alimentó a 5,000 personas, 5,000 hombres. Pero ellos seguían buscándolo por más pan, por más comida, por más cosas materiales. Pero Cristo los reprendió porque ellos solo lo estaban buscando por lo que tenía que ofrecerles en esta vida. No hay que ser como ellos, sino hay que trabajar por las cosas que no perecerán. Comienza con tener una relación con Él, conocerlo ahorita, no esperar a que estés en juicio, sino conocerlo ahorita. ¿Cómo puedes avanzar su reino hoy? Hazte esa pregunta. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que te ha dado? Con las finanzas que te ha dado, con los talentos y los dones que te ha dado. ¿Cómo puedes vivir por Él en este momento? Sabemos que los discípulos murieron por Cristo, estuvieron dispuestos, pero no estoy pidiendo que mueran por Cristo, sino que vivan por Él. Que tomen esa decisión, que cualquier decisión que tomen, que lo hagan para avanzar su reino. No vivamos una vida de escasez, porque en Cristo tenemos todo. Ahora ya les leí el último versículo del capítulo 15. Ahora, ¿qué sigue? No voy a acabar, ya casi. Vamos a regresar al versículo 1. Yo sé que me he extendido, pero yo creo que es importante que tengamos ese hábito de leer la palabra y no solo agarrar un versículo fuera de contexto, sino entender el mensaje como está escrito.
El Evangelio, Pablo nos recuerda la vida, la muerte, el entierro de Jesucristo y su resurrección. Y hay que recordar porque se nos olvida. Pero ahora, ¿cómo creen que recordamos el Evangelio como iglesia? ¿No se preguntan por qué hemos hecho comunión todas las veces que nos reunimos? No solo hoy, muchas iglesias lo hacen hoy, está bien, no es un problema de salvación. Pero ¿por qué es que si han llegado a nuestra iglesia más que una vez, por qué es que hacemos la comunión? ¿Por qué participamos en la Santa Cena cada domingo? ¿Por qué? Es para recordar su muerte. ¿Por qué creen que nos reunimos los domingos como iglesia? ¿Por qué no la iglesia cuando comenzó se reunía, siguió a la costumbre judía del Shabbat y se reunían viernes en la noche, sábado en la mañana? ¿Por qué no? ¿Por qué hubiera sido más fácil? ¿Por qué es que nos reunimos los domingos? ¿Por qué es que estamos buscando reunirnos todos los domingos en el futuro? Es para celebrar la resurrección. Que esta semana no sea la primera ni la última vez. O que no esperes a que siga el otro año para recordar su resurrección, su muerte. Que cada semana que nos estamos reuniendo la celebremos juntos. No solo su muerte, pero también su resurrección. En Santa Cena y también en congregarnos y celebrar. Toma la decisión de recibir las buenas noticias si no lo has recibido. Y si no lo has hecho, toma ese siguiente paso de obediencia y sé bautizado. Da ese grito de victoria. Toma hoy la decisión de vivir una vida con propósito. Porque Dios quiere usarte para más. Haz su voluntad aquí. Si tienes preguntas o dudas o hambre o sueño, vamos a tener una cena para todos los que nos acompañaron. Pero si tienes preguntas, habla con alguien de aquí, conmigo, con Josué, con Melanie si quieres. Josué que lleva media hora esperándome. Pero no esperes hasta mañana, porque el día no está garantizado, mañana no está garantizado. Si no comienza hoy. Dios los bendiga. Para ir cerrando, como sabes, muy importante, muy importante recordar la resurrección. Entonces, ¿cuál es la aplicación de este sermón? ¿Cuál es la aplicación de esta enseñanza? Es aceptando la razón de la resurrección, sabiendo de que no somos perfectos, que tuvo que haber un sacrificio perfecto para que podamos nosotros alcanzar la salvación. Como segundo es compartiendo las buenas nuevas. Como seguidores de Cristo, una vez recibimos esa aceptación, una vez recibimos esas buenas noticias, es bueno ir y entregar esas buenas noticias, repartir esas buenas noticias. Tenemos que ser voces, así fue como la primera iglesia creció. Y apareció, y después fueron conversiones de 500, de miles, de 2000, de 10,000. Somos esas voces. Y como tercer punto es viviendo para Jesús. Eso se puede ver aceptando a Jesús si no lo has hecho, bautizándote si no lo has hecho. Es una de las maneras que vivimos por Jesús, dando nuestro servicio, dando nuestro tiempo, compartiendo con alguien más. Otra de las maneras que nosotros también podemos responder a este llamado o aplicar esto a nuestra vida es por medio de dar. Somos una iglesia que está empezando, somos una iglesia nueva. Gracias a Dios tenemos este edificio que nos lo están prestando por un par de tiempo. Pueda que para septiembre ya no lo tengamos, pueda que lo tengamos hasta para el otro año. Pero lo importante es que vamos a seguir reuniéndonos como iglesia. Y quieras o no, cada una de esas cosas requiere fondos, requiere dinero. Entonces hay maneras de dar. Si eres parte de la iglesia, quieres empezar a dar tus diezmos, es una manera en la que estás queriendo empezar a vivir, para que lo puedes hacerlo. Si quieres hacerlo como ofrenda, hay dos maneras de hacerlo. Puedes hacerlo en personas, hay unos sobres que están enfrente y tenemos las canastas que está aquí a la par que puedes depositar. Y también lo puedes hacer por medio de línea, escaneando el QR code que está en las pantallas. Si quisieras dar por línea, te va a dirigir a nuestra página y también puedes revisar nuestra página. Tenemos nuestra aplicación y tenemos una página web, se llama Vida Nueva Ministerios.
esperanza de la resurrección. Y hay que celebrar esa resurrección, hay que celebrar lo que Dios ha hecho, hay que recordar la resurrección que fue para salvación de nosotros, para que pudiéramos usarnos, para que pudiéramos celebrar y para que pudiéramos también comer los alimentos que tenemos afuera. Así que voy a orar para despedirnos. Si eres nuevo, me gustaría saludarlos. Vamos a estar en la parte de atrás compartiendo con ustedes y agradezco que estén aquí y espero que esta palabra haya sido de bien para ustedes. Así que inclinemos nuestros rostros para despedirnos en oración y vamos a decir: Señor, te damos gracias. Te damos gracias por todo y cada una de las cosas que tú estás haciendo. Dios, gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, porque has derrotado a la muerte y nos has llamado a victoria, Señor. Y te agradecemos porque ese llamado a victoria no significa simplemente aceptar y quedarnos tranquilos, sino que significa contestar a ese llamado, de ir afuera, Señor, de aplicar lo que hemos aprendido, de llevar esas buenas noticias, de convertirnos herederos de esta palabra que tú has dado. Te lo agradecemos, Señor. También bendecimos los alimentos que vamos a recibir. Que estés tú con nosotros el resto de la semana, que estés tú con la congregación el resto de la semana. Te agradecemos por toda y cada una de las cosas. Es en tu nombre, Jesús, que lo pedimos. Amén y amén. Estamos despedidos, pueden pasar a